Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los romances más comentados y queridos del mundo de las telenovelas turcas. Y es que, como lo dice el título, Hande Erçel revela todo sobre Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a analizar a fondo una entrevista, o más bien, una serie de momentos clave y declaraciones, donde Hande nos abre las puertas de su relación con Kerem, su compañero en la exitosísima serie Love is in the Air. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada guiño, para entender un poco más sobre esta pareja que, aunque ya no estén juntos, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo: si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre el fascinante mundo de las series turcas, celebridades, chismes y mucho más. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Vamos a empezar. Primero que nada, contextualicemos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin surgió en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, la chispa se sentía en cada escena y, bueno, eventualmente, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Y aunque ambos son muy discretos con su vida privada, han compartido algunos detalles que nos han permitido vislumbrar su historia de amor. La entrevista a la que me refiero es una recopilación de diferentes fragmentos, declaraciones y momentos, tanto de Hande como de Kerem, en diferentes programas y entrevistas. Es importante recordar que ambos son profesionales y a veces, lo que vemos en los medios está editado y filtrado. Pero aún así, podemos obtener valiosas pistas sobre cómo vivieron su romance. Uno de los primeros temas que siempre sale a relucir cuando se habla de Hande y Kerem es la increíble conexión que tenían. En varias entrevistas, Hande ha hablado sobre la facilidad con la que se entendían, la confianza que sentía al trabajar con Kerem y cómo se complementaban a la perfección. Hablaba de la admiración que sentía por él por su profesionalismo, su ética de trabajo y su forma de ser. Decía que Kerem la inspiraba a ser mejor persona y a dar lo mejor de sí misma. Por su parte, Kerem también ha expresado palabras muy bonitas sobre Hande. La describía como una persona divertida, inteligente y muy talentosa. Destacaba su energía, su carisma y la forma en que irradiaba alegría. Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande, siempre valorando su trabajo y su persona. Era evidente que sentían un profundo respeto y admiración mutuos. Pero, ¿qué es lo que realmente revelan estos momentos? Pues principalmente nos muestran cómo se enamoraron. La serie Love is in the Air les dio la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos, de conocerse en profundidad y de construir una relación basada en el afecto, el respeto y la complicidad. En muchas de las entrevistas, se nota la emoción en la voz de Hande al hablar de Kerem. Se le iluminan los ojos, sonríe y recuerda con cariño los momentos que vivieron juntos. En una entrevista específica, cuando le preguntaron sobre el momento en el que se dio cuenta de que sentía algo más por Kerem, Hande se mostró un poco tímida, pero al final, sonrió y dijo: fue un proceso gradual, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que me preocupaba por él de una manera especial. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras. No es de los que hacen declaraciones escandalosas ni revelan detalles íntimos. Sin embargo, en varias ocasiones, ha dejado claro que Hande era una persona muy importante en su vida. En una entrevista, al ser preguntado sobre el futuro de su relación, Kerem respondió con una frase que se ha vuelto muy famosa: el futuro es incierto, pero lo que vivimos fue muy especial. Y es que a pesar de que su relación llegó a su fin, es innegable que dejaron una huella en la memoria de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas. Su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un fenómeno social. Los seguidores de la serie estaban obsesionados con ellos, querían saber todo sobre su relación, seguían cada uno de sus movimientos, y el mundo se volvió loco cuando se confirmó que estaban juntos. Ahora, centrémonos en las declaraciones que nos dan pistas sobre cómo manejaron su relación. Tanto Hande como Kerem siempre han sido muy cuidadosos con su privacidad. Aunque sabían que su relación era del interés público, intentaron proteger su intimidad. No solían publicar fotos juntos en las redes sociales con frecuencia, y cuando lo hacían, eran momentos especiales y significativos. En una entrevista, Hande explicó que la decisión de mantener su relación en privado se debía
a su deseo de protegerse a sí misma y a Kerem de la presión mediática. Quería que su relación se basara en el respeto mutuo y en el amor, y no en el espectáculo. Kerem también ha hablado sobre la importancia de proteger su privacidad. Siempre ha dicho que prefería mantener su vida personal fuera del alcance de los medios, ya que consideraba que eso le permitía vivir su relación con mayor libertad y tranquilidad. Otro tema recurrente en las entrevistas es la admiración que sentían por el trabajo del otro. Hande siempre ha destacado el profesionalismo de Kerem, su dedicación y su pasión por la actuación. Admiraba su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones de manera tan auténtica. Kerem, por su parte, también ha elogiado el talento de Hande. Destacaba su capacidad para interpretar personajes complejos y para conectar con el público. Admiraba su versatilidad y su compromiso con su trabajo. En una entrevista, Hande contó una anécdota sobre cómo Kerem la ayudó a prepararse para una escena difícil. Dijo que Kerem le dio consejos, la animó y le transmitió confianza. Y eso demuestra la buena química, la camaradería y el apoyo mutuo que tenían. Y ahora hablemos de los momentos clave que nos dan una idea de cómo era su día a día. Aunque no compartían muchos detalles, sí que dejaron entrever algunos aspectos de su vida juntos. Por ejemplo, se sabe que les gustaba pasar tiempo juntos, viajar, disfrutar de la naturaleza y compartir momentos especiales con amigos y familiares. En una entrevista, Kerem contó que le gustaba cocinar para Hande y que ella apreciaba mucho sus platos. También revelaron que les gustaba ver películas juntos, leer libros y conversar sobre temas interesantes. Eran una pareja que disfrutaba de las cosas sencillas de la vida. Otro aspecto interesante es la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Hande y Kerem siempre se han mostrado orgullosos del trabajo del otro, y se han apoyado mutuamente en sus metas y sueños. Por ejemplo, cuando Hande lanzó su propia línea de ropa, Kerem fue uno de sus mayores impulsores. La apoyó, la animó y la promovió en sus redes sociales. Hande, por su parte, siempre ha celebrado los logros de Kerem, ya sea en el ámbito de la actuación, en la escritura o en cualquier otro proyecto que emprendiera. Ahora hablemos del final de su relación. Como sabemos, Hande y Kerem ya no están juntos. Su ruptura fue un golpe para muchos de sus fans. Aunque nunca se han revelado los motivos exactos de su separación, ambos han dejado claro que se mantienen el respeto y la admiración mutuos. En una entrevista, Hande dijo que su relación con Kerem había sido una experiencia muy valiosa para ella, y que siempre le estaría agradecida por los momentos que vivieron juntos. Kerem, por su parte, también ha expresado su respeto por Hande. Ha dicho que siempre la recordará con cariño y que le desea lo mejor en su vida. Es importante recordar que aunque su relación haya terminado, el amor y el cariño que se tuvieron no desaparecen de la noche a la mañana. A veces las relaciones llegan a su fin, pero eso no significa que el amor que se sintió no fuera real o importante. Y es que, amigos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de respeto, de admiración mutua, y de un impacto cultural increíble. Fue un romance que nos hizo soñar, reír y suspirar. Nos demostró que la química en pantalla puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Es importante recordar que aunque ya no estén juntos, su historia sigue viva en nuestros corazones. Sus fans en todo el mundo los siguen recordando con cariño y esperando que ambos encuentren la felicidad. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis de sus declaraciones y momentos clave. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus experiencias, sus sentimientos. Comenten abajo. No se olviden de dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.